Bienvenidos al tema 27 de este seminario bíblico, histórico y profético, donde enfocamos básicamente el libro de Daniel. Hoy vamos a ver una cosa para entender mucho más el gran y amplio panorama de Daniel 8 y 9, que en los últimos dos temas hemos visto, forman una impresionante unidad. Daniel 8 y Daniel 9 son el uno para el otro. Uno no puede entenderlos separándolos, pues el uno es la explicación del otro. Daniel 9, las 70 semanas, los 490 años, son la explicación parcial de los 2300 años que son mencionados en Daniel 8:14. Les quiero decir otra cosa más. Daniel 8 y Daniel 9 tienen un fundamento básico, un propósito, un gran contexto, un gran mensaje que es el perdón de los pecados. El gran contexto es el santuario y sobre todo el gran contexto del santuario que tiene que ser purificado es el perdón de los pecados. Pues eso es el centro, el clímax de estos dos capítulos en su esencia más profunda. Y hoy vamos a entender esto con mucha más amplitud. Quería recordar que Daniel 8 mencionaba los 2300 tardes y mañanas, aquel gran tiempo profético que abarca más de 2 milenios y que nos iba a llevar hasta aquel momento de la purificación del santuario. Lo que significa, vamos a ver hoy con mucha más claridad. Y luego, ahí en Daniel 9, el ángel Gabriel viene y le dice a Daniel de que de esos 2300, 490 están cortados, separados específicamente para el pueblo hebreo y para la santa ciudad, Jerusalén. Y el propósito especial de estas 70 semanas también es quitar el pecado, poner fin a la iniquidad, a la rebelión, a la maldad. Y todo esto vimos la semana pasada, pues se cumplió a través del Mesías príncipe que vino a esta historia mundial, Jesús, que fue bautizado en el año 27, comenzó su ministerio como el ungido, el Mesías, el Cristo, y finalmente 3 años y medio después, justo a la mitad de la última semana, Él fue crucificado en la cruz. Y cuando esto ocurrió, cesó el sacrificio, la ofrenda, el pacto antiguo, todas aquellas ovejas y palomitas y carneros y machos cabríos que fueron sacrificados durante los siglos anteriores, los milenios anteriores, desde el primer sacrificio, cuando Adán y Eva habían pecado y tuvieron que salir del paraíso, y Dios dispuso una ovejita, y entonces el primer sacrificio para recubrir nuevamente la desnudez de Adán y Eva. Todo esto ya hemos estudiado en los primeros temas del seminario. Pero entonces todos los sacrificios que hubo a través de los siglos y de los milenios, algunos ejemplos importantes son, por ejemplo, la Pascua y cuando el pueblo salió de Egipto, cuando sacrificaron la ovejita de la Pascua, o aquel momento cuando Abraham sacrificó las ovejas a donde él fue. Él hizo un sacrificio siempre recordando al Mesías venidero, al Cordero de Dios que iba a venir y morir en la cruz del Calvario, para quitar finalmente el pecado y proveer finalmente el perdón a través del derramamiento de su sangre santa, inocente y justa. Ahora, cuando este contexto de Daniel 8 y 9 nos habla acerca de poner fin al pecado, sabemos que esto ocurrió cuando Jesús murió en la cruz y el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. No solamente el pecado de los israelitas, de los hebreos, no, su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre abarca toda la humanidad, desde el primer pecado hasta el último pecado que se va a cometer antes de que termine el tiempo de gracia y Cristo venga nuevamente a la tierra. Su sangre abarca toda la historia humana pecaminosa para poder proveer el perdón a todos aquellos que lo desean obtener,
que creen en Jesucristo, que aceptan su muerte en nuestro lugar, que confiesan su pecado al Señor, que se arrepienten de corazón y piden al Señor perdón, Él les extiende inmediatamente su perdón. Por eso Él murió en la cruz. Toda la historia hoy en día está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús como el centro de la historia del mundo y ahí la cruz en el centro de la historia de la humanidad, que abarca con la madera de la cruz hacia el inicio y hasta el final de la historia pecaminosa para poder proveer el perdón. Es maravilloso. Y Daniel 8 y 9 nos hablan esta verdad profunda de la cual hemos ya dado unos fundamentos en Hebreos 9, 26, un versículo que vale la pena repetir en este contexto, donde nos habla de que realmente Jesucristo quitó de en medio el pecado. Hebreos 9, 26 al final dice que Él una vez para siempre se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy bien, lo que ocurrió fue que desafortunadamente en la antigüedad, en el mundo antes del diluvio, reinaba un orden terrible. Y este orden terrible que encontramos en Génesis 4, el versículo 24, donde aparece una persona, se llamaba Lamec. Y Lamec era un hombre muy violento, vengativo, polígamo. Ya hemos estudiado acerca de él en uno de los primeros temas del seminario. Pero él dice lo siguiente, Génesis 4, 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Oh, la venganza magnificada, 70 veces 7, la venganza. Pero ahora viene Jesucristo y Él está en su ministerio como el Mesías, caminando entre los hombres. ¿Y saben lo que Jesús dijo? Él estableció un nuevo orden. Aquí en Mateo 18 lo podemos leer. Él cambió lo que antes era la norma, la venganza, todas esas cosas terribles. En Mateo 18, versículo 21 y 22, Jesús explica a Pedro lo siguiente. Pues Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Debes perdonar. ¿A quién? A tu hermano. Pero obviamente no solamente al hermano, no solamente debemos perdonar a nuestro hermano siempre, aunque vuelva a repetir su error y vuelva a repetir lo que nos ofenda y vuelve a repetir lo que nos lastima. ¿Nuestro perdón debe tener límite? No, hasta 70 veces 7 debemos perdonar. Ahora Jesús, cuando dijo esto, seguramente estaba pensando también en las 70 semanas. ¿Por qué? Las 70 semanas, 490 años, fueron cortados específicamente ¿para quién? Para el pueblo hebreo, los hermanos de Cristo, los hermanos de sangre, y para la ciudad de Jerusalén, para el pueblo de Dios de la antigüedad. Ahora, lo que ocurrió fue lo siguiente. En Daniel capítulo 9, si retornamos, recordamos que Daniel se dedica a orar. Lo primero que él hace es orar. Y toda su oración es confesión, arrepentimiento, buscando el perdón y la misericordia de Dios. Nuevamente el contexto grande del santuario de Daniel 8 y 9. Y entonces lo primero casi que se menciona en Daniel 9 es los 70 años que el pueblo de Dios había estado a causa de su pecado. ¿Dónde? En Babilonia, cautivos. Y Jerusalén estaba en ruinas, el templo en ruinas. Y Daniel menciona estos 70 años. 70 años que ellos habían sufrido el castigo. ¿Por qué? Por haber sido desobedientes, por haber sido rebeldes, por haber pecado. Y entonces ellos habían cargado un castigo durante esos 70 años. Un cierto juicio había estado sobre ellos en esta época. Pero entonces, ahora Jesús dice, hay que perdonar 70 veces 7. O si le damos la vuelta,
7 veces 70, que es lo mismo. Ahora, interesante, Jesús ahora al pueblo que estaba 70 años por su castigo en Babilonia, ahora le da 7 veces 70 años, los 490, para darles un tiempo especial de perdón, un tiempo especial de misericordia y de arrepentimiento, para que en esta fase el pecado termine. Pero lamentablemente conocemos la historia al cabo de las 70 semanas simbólicos, los 490 años, el pueblo fue cortado. Pero en realidad no el pueblo entero, sino, como hemos visto en el tema anterior, solamente las ramas incrédulas. En 2 Romanos 11, solamente las ramas incrédulas fueron cortadas. La raíz y las ramas creyentes se mantuvieron bien firmes. Y ellas siguieron, y ellos son los que aceptaron a Jesucristo, pues todos los cristianos primeros eran judíos. Los 12 discípulos, la madre de Jesús. Y no solamente ellos, sino los primeros cientos y miles de conversos. Pues Jesús dedicó estos 7 años, de las últimas 7 años de las 70, para el propósito de una vez más abonar Jerusalén, abonar el pueblo hebreo, para darles una última gran oportunidad para que ahí pueda crecer la fe en el Mesías. Y sabemos que el Señor envió los 12 discípulos específicamente a los hijos del pueblo. Y entonces, al cabo de las 70 semanas, ahí, ¿quién fue cortado? Sí, lamentablemente fue la mayor parte del liderazgo que rechazó a Cristo y una gran parte del pueblo que fueron cortados. Pero los que no fueron cortados fueron los que aceptaron el Mesías. Y por eso dijo que en esos últimos 7 años Jesús iba a hacer ¿qué cosa? Confirmar el pacto con muchos. Y esos muchos son a las ramas que no fueron cortadas, que formaron el verdadero cristianismo. En otras palabras, el verdadero judaísmo. Los judíos que aceptaron al judío Jesucristo llegaron a ser el verdadero cristianismo que se fundó ahí. ¡Qué interesante! Y todos los gentiles que luego entraron al verdadero judaísmo, o digamos al verdadero cristianismo, son las ramas injertadas. Y ahí fueron injertados a todos los gentiles que aceptaron a Jesucristo. ¡Qué interesante! ¡Qué profundidad! Ahora, estas cosas hay que profundizar. De todas maneras, quiero decirles algo más acerca de estos últimos 7 años. Vamos a ver aquí. Estos últimos 7 años que abarcaban desde el año 27 al año 34, según lo que hemos estudiado con detalle la semana pasada. Estos últimos 7 años que fueron exclusivamente para confirmar el pacto con muchos. Es decir, el pacto que ya existió siempre, que desde que Dios puso el pacto, fue confirmado con aquellos que aceptaron al Mesías y ese pacto simplemente siguió. Solamente que hubo un enorme cambio, pues a la mitad de la semana cesa el sacrificio, la ofrenda y el pacto antiguo que estaba basado en ceremonias y en ovejitas que tenían que ser sacrificados y todas estas cosas llegó a su fin y llegó a su santo fin en la cruz y fue clavado en la cruz. Aquellos decretos del pacto antiguo respecto a las ordenanzas, respecto a las fiestas de aquel entonces, respecto a los sacerdotes de aquel entonces, respecto a los sacrificios y las ofrendas que hubo durante estos siglos. Todo esto llegó a un final y entonces entramos en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se confirma con todos aquellos que eran los fieles y que eran los fieles del pacto anterior, que aceptaron al Mesías. Ahora, algo muy interesante hay aquí. En Hebreos 9:26 dice la palabra que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, quitó de en medio el pecado. Ahora, cuando yo leí esto, pensé, ¿de en medio el pecado? Claro, de en medio del mundo, obvio, pero también de en medio, ¿de dónde? La última semana, al centro, a la mitad, es donde Cristo fue crucificado. Y ahí es donde Jesús quitó el pecado de en medio, del medio de la última semana de las 7 semanas.
Y esto nos provee un simbolismo muy precioso, muy profundo, pues cuando Jesús fue crucificado, sucede que a ambos lados, a su derecha y a su izquierda, había un malhechor, dice la Biblia. Vengan conmigo a Lucas 23 y vamos a leer este pequeño pasaje. En Lucas 23 nos habla en el versículo 33 y 34 de los dos malhechores que fueron crucificados a su derecha y a su izquierda, y Jesús en medio de ellos. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, obviamente se refirió a aquellos que le estaban crucificando, aquellos que eran sus enemigos, que estaban en su contra. Pero aquí el contexto inmediato está hablando de los dos malhechores, a su derecha y a su izquierda. Y Jesús ora también por ellos: Padre, perdónalos también a ellos, a estos malhechores, porque no saben lo que hacen, porque están aquí en la cruz y tienen que morir. Yo muero, pero Jesús sabía: yo muero justo, yo no he hecho daño. Pero esos dos mueren, son los últimos instantes de vida y no tienen esperanza si es que no reciben el perdón. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el versículo 39, uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, el ungido, el supuesto Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. No creía él, era incrédulo. Él no buscaba en esos últimos instantes el perdón. Pero respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, dice, a la verdad justamente padecemos. Está bien que estemos muriendo en la cruz, porque es la justicia, es justo, porque somos malhechores, somos ladrones, somos malos, somos pecadores. Pero dice, ¿qué dice? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que nos merecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pasó con este hombre? Él reconoció su pecado. Él se arrepintió en la cruz y ahora se está confesando a Jesús, pidiéndole que Él, el Mesías, le salve y se acuerde de Él. Aquí encontramos la conversión de este malhechor en la cruz. Jesús le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa esto? Que este hombre recibió la salvación, se salvó. Ahora, muy interesante, la última semana, número 70, era para confirmar el pacto con muchos. ¿Con quiénes? Con el pueblo de Dios. Les pregunto, ¿cuántos hebreos, cuántos judíos eran pecadores? ¿Eran solo los dos que estaban colgando ahí? Todos. La Biblia nos dice, vamos a leer unos 2, 3 pasajes, que todos somos pecadores, todos los judíos y también toda la humanidad. Todos los seres humanos somos pecadores y debemos estar en la cruz. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 claramente lo siguiente. Es muy triste, pero es la verdad. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hemos pecado? Vamos a leer unos cuantos versículos. Estamos en Romanos, seguimos aquí. Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Tremendo. Saltamos al versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad pecó. Entonces, esto lo encontramos también en varios otros pasajes. En Isaías 53:6, donde dice, todos nos descarriamos como ovejas. Todos. Ahora, yo pienso que estos dos judíos que estaban clavados en la cruz al lado de Cristo representan, por un lado, al judaísmo, en el sentido de que una parte reconoció al Mesías siendo pecadores, aceptaron a aquel que quita el pecado,
Con ellos fue confirmado el pacto y fueron salvos. Y otra parte representado aquel judío, el otro malhechor en la cruz, que lo rechazó hasta sus últimas instancias en incredulidad, rechazando al Mesías, rechazando su última oportunidad de perdón, representando a los demás israelitas que cuando Jesús estaba como Mesías en el mundo, no lo creyeron en Él, lo rechazaron y con ellos no fue confirmado el pacto y fueron cortados. Y estos dos, pero en una amplitud más grande, representan toda la humanidad. Tú y yo que debemos estar ahí al lado de Cristo en la cruz, Él inocente, nosotros pecadores. Nosotros deberíamos morir, según Romanos 6:23, por nuestro pecado. Y toda la humanidad se divide en estos dos grupos, aquellos que aceptan al Mesías como su Salvador y son salvos, y aquellos que no lo aceptan y son perdidos. Eso es la profundidad, creo yo, que podemos experimentar en estos pasajes. Ahora ocurre que voy a retroceder a la anterior ilustración. Ocurre que en estos últimos 7 años, Jesús, que era un gran estudiante de las profecías bíblicas, Jesús conocía a la perfección Daniel 8 y Daniel 9. Jesús sabía a la perfección que Él era el Mesías. Y cuando Él fue bautizado, recuerden, hemos estudiado el tema anterior, cuando después de ser bautizado, en Marcos 1, versículo 15, Jesús comenzó a proclamar, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? Las 62 semanas que llegan al año 27, a su bautismo, porque es el único tiempo profético que se había cumplido en su bautismo. Y entonces Jesús estaba consciente, tengo 3 años y medio. A la mitad de la semana voy a ser cortado. Daniel 9 decía, matarán al Mesías, mas no por sí. ¿Cuándo? Después de las 62 semanas, a la mitad de la última semana, Jesús sabía que eran 3 años y medio para hacer mi obra, para llegar a la mayor cantidad de gente, para preparar a 12 discípulos, para intentar abonar los corazones del pueblo. A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron, pero algunos sí, porque el versículo sigue diciendo, mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos fueron cortados, fue cortado la parte que no le aceptó, los que le rechazaron. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús también sabía, tengo 3 años y medio, pasó la primera Pascua, la segunda, la tercera, y entonces sabía, esta es la última Pascua, porque habían pasado justamente 3 años y medio, y Jesús sabía, mencionar el versículo, en Juan 13, versículo 1, Él sabía, esta es la última Pascua, 3 años y medio han pasado, esta es la en la cual yo voy a ser crucificado. Y Jesús sabía de antemano, ahora era su fin, pocos días antes. Y entonces Él en varias ocasiones intentaba preparar a sus discípulos. En el Nuevo Testamento hay varios lugares donde dice, Jesús anunciaba su, ¿qué cosa? Su muerte. Varias veces Jesús anunciaba a sus discípulos, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Jesús sabía, voy a ser crucificado, voy a morir, me van a matar. Ahora, al cabo de los 3 años y medio, Jesús conocía a la perfección la profecía de Daniel, capítulo 8 y 9. Y entonces Jesús también conocía el detalle de Daniel 9, versículo 25 al 27, donde decía que después de la muerte del Mesías príncipe, vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Y Jesús sabía muy bien, después del año 34, cuando culminan las 70 semanas proféticas, los 490 años, entonces después la ciudad y el templo nuevamente serán destruidos. Jesús lo sabía a la perfección. Por eso, en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron acerca del templo, ellos estaban orgullosos, salieron del templo, Mateo 24, 1. Jesús salió del templo, se iba, y ellos se acercaron a Él para mostrarle los edificios del templo. Mira Jesús, qué maravilloso es este templo, mira. Pero ¿cómo reacciona Jesús? Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús sabía esta ciudad y este templo serán destruidos, serán derribados.
¿Por qué lo sabía Jesús? Porque conocía la profecía de Daniel 9. Las 70 semanas, donde decía que primero el santuario y el templo serán reconstruidos, luego el Mesías príncipe vendrá, luego el Mesías morirá, mas no por sí, y luego vendrá un príncipe del desolador que destruirá la ciudad y el santuario. Y entonces Jesús sabía, va a ser destruido. Y es por eso que en el versículo 15 de Mateo 24, Jesús decía, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús habla ahora mencionando específicamente la profecía de Daniel 9, donde él dice, donde habla del desolador que destruirá la ciudad y el santuario. Donde él dice, cuando ustedes vean la señal, huyan. Ahora, Jesús no les pudo dar una fecha exacta. ¿Saben por qué? Porque solamente una señal. Porque no había una fecha exacta predicha de antemano para la destrucción de Jerusalén. Muy interesante, había una fecha exacta para su bautismo, una fecha exacta para su crucifixión, 27-31, una fecha exacta para el año 34, el evangelio que ahora va a los gentiles a través de Pablo, pero no había una fecha exacta en Daniel 9 para la destrucción del santuario y del templo y de la ciudad. Simplemente mencionado que tras la muerte del Mesías vendrá un poder desolador. Sabemos que era Roma en el año 70 con Tito, el general, que destruyeron la ciudad y el santuario, pero no había una fecha exacta. Muy interesante. Por eso Jesús simplemente dijo, cuando vean las señales de las cuales habló el profeta Daniel, entonces huyan. Jesús no pudo decirles, es el año 70. Muy interesante. Entonces, todo se ha cumplido a la perfección. Ahora, hemos visto en el tema anterior que las 70 semanas fueron cortados de los 2300 años, es decir, los 490 años fueron cortados de los 2300 años con el propósito específico para dar un tiempo de gracia y de perdón y de reconciliación muy grande para el pueblo hebreo. Pero recordemos un detalle, que en Daniel 9 nos decía lo siguiente. En Daniel 9 nos decía en el versículo 24 que las 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Todo esto se cumplió en la última semana y exactamente en la mitad, cuando Cristo murió y quitó el pecado y la prevaricación y la iniquidad. Y ahí también se cumplió para traer la justicia perdurable, pues cuando Jesús murió en la cruz, Él trajo la justicia eterna, la salvación eterna, como lo expresa en el Nuevo Testamento, a todos aquellos que le aceptaron su muerte en la cruz. ¿No es maravilloso? Todo esto, todas estas cosas se cumplieron en la última semana y, para ser exacto, en la mitad. Es por eso que la última semana y la mitad de ella, cuando Cristo murió en la cruz, es el clímax de las 70 semanas. Es el momento más importante de las 70 semanas. No era tan importante los otros eventos anteriores, tenían su importancia grande también, pero este es el clímax. Y entonces dice una cosa más. Dice, y para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Todo esto ocurre en la última semana, ungir al Santo de los Santos en su bautismo. Pero en el año 27, cuando inicia la última semana, aquí lo tenemos registrado. Pero dice que también para sellar la visión y la profecía, en otras palabras, esta última semana, en general las 70 semanas, pero sobre todo la última semana, los últimos 7 años, con sus eventos del bautismo, de la crucifixión y también del evangelio que va a los gentiles, está dado para sellar la profecía y la visión. Ahora, ¿qué profecía y qué visión tiene que ser sellada? Aquella que el ángel Gabriel viene a explicar. El ángel Gabriel viene a explicar las 2300 años. Y ahora comienza diciendo 490 son cortados de los 2300 para hacer esto y esto, todo aquello, y para sellar la visión y la profecía. Las 70 semanas, los 490 años están puestos para sellar, dar un sello de garantía
fundamentar la verdad de los 2300 años. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz sella y confirma la verdad de los 2300 que culminan, como hemos visto en el tema anterior, en la fecha de ¿qué? 1844. ¿Por qué? Porque las 70 semanas, los 490, son cortados de los 2300. Entonces, cortándolos, 490 de los 2300, el saldo de los años que queda nos lleva al año 1844, confirmándonos, sellándonos la fecha de 1844 a través de la muerte de Cristo en la cruz, a través del bautismo de Jesús. Todas estas fechas, inclusive la fecha de la orden de Artajerjes, confirman y sellan y ponen el sello de garantía que la fecha de 1844 para el evento del santuario será purificado es correcta. Eso es impresionante. Pero ahora tenemos que ver una segunda realidad. Les invito a abrir conmigo Génesis. Vamos a ver, eso es lo que les estaba diciendo aquí una vez más ilustrado, que las 70 semanas, los 490 años, sellan la profecía, la visión de los 2300 años que lleva a 2844. Ahora, muy interesante lo que vamos a ver a continuación. En el templo antiguo, en el pacto del templo antiguo, del tabernáculo, del santuario que Dios levantó en la antigüedad, Dios hizo algo muy, muy impresionante. Antes de comenzar a explicar esto, quiero decirles lo siguiente. Toda la obra de Dios para la humanidad, para su pueblo hebreo y para su pueblo cristiano y para toda la humanidad, se centra en un detalle, el perdón. El centro de la Biblia, el centro del mensaje es el amor de Dios que se revela en el perdón que Él quiere otorgar al pecador. ¿Quién necesita el perdón? El pecador. ¿Qué es el pecado? Según 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Entonces, toda la Biblia, su contexto se trata del pecador y de cómo él puede recibir el perdón a través de la misericordia y del amor de Dios. Desde el primer pecado realizado cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron de aquel fruto, desde aquel primer pecado, Dios ya intervino ofreciendo el perdón a través del primer sacrificio, como vimos. Luego, un animal inocente tenía que morir, la ovejita, derramar su sangre, que no tenía nada que ver con el pecado, con la culpa de Adán y Eva, prefigurando a Cristo en la cruz. Y de esta manera, Caín y Abel, los dos, la misma experiencia, comenzaron a poner Abel correctamente un sacrificio de una ovejita. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y así fue en todo el pacto antiguo hasta la muerte de Cristo en la cruz, cuando ya desde entonces no tenemos que sacrificar ningún animal puro. Gracias a Dios. Hoy en día podemos nosotros obtener el perdón directamente a través de la fe, a través de la oración, acercándonos confiadamente al trono de la gracia en el cielo. Y nuestro sumo sacerdote Jesús nos otorga el perdón. Ahora sucede que Dios, Él ama de tal manera a sus criaturas que Él, aunque somos pecadores, Él desea estar en nuestro medio, Él quiere estar con nosotros. Es algo muy maravilloso y esto lo podemos ver en Éxodo 25, versículo 8 y 9. En Éxodo 25, versículo 8 y 9, donde Dios dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería que se levante un santuario en la tierra, un templo, un tabernáculo, con el propósito de morar entre nosotros. Dios no quiere estar lejos de nosotros. Dios quiere estar en medio de nosotros, aunque seamos pecadores, pero con un propósito de transformarnos, de perdonarnos, de cambiarnos, de llevarnos al arrepentimiento, la confesión y finalmente la salvación, de convertirnos de pecadores en santos. Es lo que Dios quiere hacer. De desobedientes en obedientes, de impacientes en pacientes, de gente dura y
con falta de amor, en gente misericordiosa que tiene amor, en gente dura que no puede perdonar, en gente que sí puede perdonar. Por eso Dios estableció su santuario, su templo entre nosotros, porque Él quiere habitar entre nosotros. Cuando Adán y Eva habían pecado, ¿qué es lo que hicieron? Rapidito se escondieron, se ocultaron, intentaron cubrir su desnudez, dieron la culpa a los demás, intentaron justificarse, se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? Él vino, dice el Génesis, a buscarlos, buscándolos. Y lo mismo vemos el carácter de Dios, buscando al pecador para reconciliarse con Él. En realidad, para que el ser humano busque el perdón, reconozca, pida perdón y Dios desea otorgárselo. Entonces, de esta manera, Dios instituyó un santuario terrenal. Este tenía 3 fases. La primera fase del santuario terrenal fue cuando el pueblo de Dios salió ¿de dónde? De Egipto. Y entonces estaban en el desierto. Y Dios dijo exactamente instrucciones cómo deben construir el santuario. Y ese santuario fue levantado allá en el desierto. Tenía 3 partes. Tenía un atrio, un patio. Y tenía un lugar santo. Y tenía un lugar santísimo. Y ciertos objetos que vamos a ver ahorita. Y todo esto tenía un propósito. El propósito de que haya una forma, un camino de que el ser humano puede llegar a Dios a través del santuario, a través del templo, del tabernáculo, nuevamente un acceso al Creador, a Dios, para llegar a estar en armonía con Él, para llegar a obtener el perdón de sus pecados. Ahora, este primer templo, una vez que el pueblo llegó a Jerusalén y ya no se utilizaba, sino se construyó ya un precioso templo que se llamó el templo de Salomón. Y ahí tenía lo mismo, el atrio, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, solo que ahora era preciosamente construido, edificado con cimientos firmes y los mejores materiales para honrar a Dios que se presentaba ahí, que quería estar ahí con el ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Llegó Nabucodonosor y los babilonios y destruyeron al templo. ¿Por qué lo destruyeron? Ya hemos estudiado, porque el pueblo fue desobediente y rebelde y pecaminoso y Dios retiró su bendición y este precioso templo fue destruido y entonces estaban 70 años en Babilonia. Tras su retorno, todo su retorno nuevamente tiene que ver con el santuario, con el templo de Dios, con la reconstrucción del santuario. Pero en realidad no se trata tanto de una obra física, de un ladrillo, de una madera, de una teja. No, en realidad se trata de lo que ocurre ahí dentro, de lo que significa el camino del perdón para el ser humano, significa el retorno a Dios para el ser humano. Entonces, de todas maneras, volvieron a salir de Babilonia las 3 órdenes de los reyes medo-persas que ya hemos visto, Ciro, Darío y Artajerjes, retornaron y reconstruyeron, pero el segundo templo no era tan bonito como el primero. Lloraron recordando el precioso templo antiguo. Seguramente solo los más ancianitos que vieron el templo antiguo y ahora vieron el nuevo templo o les habían contado un poco acerca de él. Y ahí el templo siguió cumpliendo su función hasta que Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, a la mitad de la semana número 70, donde decía hasta la mitad, y el sacrificio y la ofrenda cesarán. Ahí fue donde el velo en el templo se rasgó de arriba y abajo, lo hemos visto la semana pasada. Dios desde el cielo dijo: ahora este templo ha cumplido su función, mi hijo murió en la cruz. Y Dios desde arriba rasgó el templo milagrosamente de arriba para abajo. Y entonces terminó la función santa que había cumplido el templo, el santuario, durante tantos siglos. Pero lamentablemente aquellos israelitas, los hebreos, que no reconocieron a Jesús como su Mesías, que lo crucificaron y que lo rechazaron, siguieron en el templo ofreciendo sacrificios. Pero esto ya no tenía el valor. Ellos siguieron una forma, una rutina, con una ovejita sacrificándola, habiendo
crucificaron y mataron a aquel al cual representaba esa ovejita. Entonces, en el año 70 llegó el momento cuando a través del Imperio Romano el templo fue una vez más destruido. Ahora, ocurre lo siguiente, que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, de ahí Él fue a la presencia de su Padre en el cielo. Él recuperó toda la gloria que había tenido y Él comenzó en el cielo a hacer la gran obra como nuestro gran sumo sacerdote, como lo vamos a ver en unos instantes. Un versículo les quiero adelantar que está aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4, versículo 14. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de gracia celestial donde está Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? A través de la oración, a través de la fe. Así podemos nosotros acercarnos confiadamente para alcanzar la misericordia, la gracia. ¿De qué? ¿Para qué necesitamos misericordia y gracia? Para el perdón de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Entonces, el pacto antiguo, el santuario terrenal, como lo vemos aquí, tenía 3 ambientes. Alrededor del tabernáculo estaba grande el atrio o patio. Luego había un lugar aquí, techado, que tenía una primera parte que era el lugar santo y luego una segunda parte que era el lugar santísimo. Había varios objetos que estaban en estos diferentes lugares. En el lugar del patio atrio, aquí afuera, había primeramente un altar para los sacrificios, donde se sacrificaba la ovejita, o también la palomita, otro animal puro que prefiguraba, representaba a Jesucristo. Luego había aquí una fuente de bronce con agua, donde los sacerdotes cada día, antes de administrar y mediar entre el pecador, el pueblo y Dios, ellos tenían que lavarse y purificarse, representando nuevamente la purificación de Jesucristo que Él nos da para poder ser limpios en su presencia. Entonces vino el lugar santo. Se abría un velo y el sacerdote entraba al lugar santo. En el lugar santo había 3 cosas. Había por un lado una mesa con panes, con los panes de la proposición se llamaban. Eran unos panes que representaban, prefiguraran nuevamente a Jesucristo. Pues Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan que vino del cielo a la tierra. Jesucristo es el pan cuando Él en la Santa Cena, Él quebró aquel pan y dijo, esto es mi cuerpo, dando a entender, Él es el pan de vida. Y entonces había otra cosa en el lugar santo, era un candelabro de 7 brazos, donde siempre había luz. Donde continuamente había luz, porque siempre aceite fue llenado en esas lámparas, nunca se apagaron, igual como siempre había pan sobre esta mesa de la proposición, igual como siempre había agua en esta fuente para la purificación, igual como siempre había disponible una ovejita, un corderito para el sacrificio y el perdón de los pecados. De la misma manera, este candelabro de los 7 brazos representaba la luz. La luz, nuevamente una prefiguración, un ejemplo para Jesucristo, quien es la luz del mundo, que Él, la verdadera luz, vino a esta tierra, estaba entre los hombres. Y aquí en el lugar santo también había una tercera cosa, que era un altar
del incienso. Y este altar del incienso era muy especial, pues ahí se unían dos ingredientes. El sacerdote ponía ahí, por un lado, ceniza, carbón. ¿De dónde? Del patio, del atrio, del altar de los sacrificios. Un poco de ceniza de la ovejita que fue sacrificada fue llevada adentro sobre este pequeño altar del incienso. Y a esa ceniza que significaba el sacrificio de Cristo, el del Mesías, fue añadido unas especies aromáticas, un incienso. Y esto se mezclaba y este humo llenaba todo el lugar santo y también entraba al lugar santísimo. Y este era el humo agradable a Dios, porque ahí se unificaba en la simbología que vamos a ver. Por un lado, el sacrificio de Cristo a través de la ceniza, que fue unida con el incienso. El incienso se unía a la ceniza y el incienso representa correctamente la oración del pecador, la oración del ser humano. Y la oración del ser humano se unía a la ceniza del sacrificio y eso era el olor agradable, grato, que llegaba a la presencia de Dios para luego poder aplicar el perdón, la misericordia para el pecador. Ahora, después del lugar santo, había un ambiente más, que era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había solo un objeto, era el arca del pacto. Y el arca del pacto contenía, entre otras cosas, principalmente los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y sobre el arca del pacto había un propiciatorio. Y sobre este propiciatorio, que era como una tapa, había 2 ángeles, 2 querubines, que alzaban sus alas sobre el propiciatorio, mirando hacia el propiciatorio, a través del propiciatorio, hacia la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, muy interesante, todo esto era una forma como Dios de alguna manera quería ser entendible al pecador, al hebreo en aquel entonces, y a toda la humanidad después, el plan de salvación, el proceso de salvación desde el momento cuando el pecador venía, aquí está afuera todavía del santuario, con su ovejita. Y entonces él se acerca al templo porque él sabe que ha pecado, él sabe que ha cometido un error, él sabe que necesita el perdón. Entonces él entra por esa gran puerta que también representa a Jesucristo, porque Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra a través de mí alcanzará la salvación, el perdón, todo. Entonces, uno entra por la gran amplia puerta que invita al pecador a entrar. No era una puerta pequeñita, angustita, que te decía, no entres, aquí no estás bienvenido. Era una puerta tan ancha de varios metros que invitaba al pecador. Ven, la puerta es grande, ven. Y entonces el pecador venía y entraba con su ovejita. El pecador podía entrar hasta el atrio, hasta el patio. Ahí le esperaba un sacerdote que ya se había purificado con el agua de la fuente de bronce. Y entonces el pecador tenía que poner su mano sobre la ovejita y confesar su pecado. Y este fue simbólicamente transferido a la ovejita. Entonces, ahí el mismo pecador tenía que agarrar un cuchillo y degollar al animal y matarlo. El mismo pecador tenía que entender y entendía, por mi culpa, por mi pecado, este animal inocente que no tiene nada que ver, tiene que morir. Yo lo tengo que matar, yo lo estoy matando. En otras palabras, el pecador entendía, ahora en la dimensión grande, yo he crucificado a Cristo. Yo he matado a Cristo en la cruz porque Él murió por mi pecado. Entonces, todo esto recobró una tremenda profundidad. Y entonces la sangre derramada ahí fue esparcida sobre algunos ciertos lugares dentro del santuario. Y el sacerdote entonces agarraba la ovejita muerta y la puso ahí sobre el altar del sacrificio y ahí se quemó. Esto representaba la muerte de Cristo en la cruz por el pecador. Y luego el pecador salió con el perdón. El pecador salió con el perdón. Tranquilo, sabía, la ovejita murió en mi lugar. Yo transferí mi pecado sobre él, sobre la ovejita. Y ahora ella murió en mi lugar. Ahora yo tengo el perdón. Y en aquel entonces, para el pecador,
para el ser humano era mucho más difícil, en cierto sentido, pecar que para nosotros. Porque ellos sabían, si yo peco, tengo que llevar un animal y sacrificarlo, pobre animal. Ellos no querían que muera. Seguramente los niños también que habían pecado y tenían que sacrificar un animal, lloraban seguramente, dándose cuenta del gran daño que han causado, de que ahora esta ovejita que era tan tierna y jugaban con esta ovejita, ahora los van a tener que matar por su culpa. Y la gente entendía lo que era el pecado. El pecado trae la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y ellos lo tenían presente siempre. Y hoy en día, ya que vivimos en el nuevo pacto, el gran sacrificio de Jesús en la cruz está hecho, el perfecto sacrificio, después del cual nunca más se requirió ninguno otro, porque era la sangre perfecta de Cristo que se derramó en la cruz. Y ya no tenemos que sacrificar una ovejita. Y hoy en día tomamos el pecado como con mucha libertad. ¿Por qué no hay que sacrificar ni una ovejita? Pecamos y luego ya, oremos. Padre, perdóname porque he hecho esto. Y muy fácil. Y ya no somos conscientes del gran daño. Ya no somos conscientes de la muerte que implica. Y no solo la muerte de una ovejita, la muerte del Hijo de Dios. La muerte de Dios. La muerte de Jesucristo. Y si tuviéramos más presentes esto, yo pienso que sería un gran ánimo, un gran empuje en nuestro diario vivir, en nuestro esfuerzo espiritual para hacer lo correcto, para obedecer, para no pecar, para hacer la voluntad de Dios, para cuando hay una tentación, en vez de ir por el camino fácil que es pecar y caer, ir por el camino difícil que es resistir, vencer, pedir la fuerza de Dios y decir, Señor, ayúdame, estoy en una tentación, sin ti voy a caer, dame ahora tu intervención para no caer. Entonces vencer. Mucho mejor es vencer y luego alabar a Dios. Grande eres Dios porque tú has demostrado tu poder para hacerme vencer. Mucho mejor que pecar y luego venir arrepentidos a Dios. Dios, perdóname, otra vez he pecado y sé que me vas a perdonar y sentirme mal. Mucho mejor es recurrir a Dios antes del pecado que recurrir a Dios después del pecado. Si antes del pecado, cuando estás en la tentación, como dice la Biblia en muchos lugares, tú oras para resistir. Jesús dijo, orad sin cesar. Tenemos que orar, pues fuerte es la tentación. Si orásemos más, entonces podríamos vencer más. Tuviéramos que pedir menos perdón. ¿Por qué? Y pudiéramos más orar a Dios en agradecimiento, en alabanza y en gloria por el poder que nos otorga para vencer. ¿Quién dice amén? ¿No es esto maravilloso? Entonces todo esto era el camino que Dios tenía en la antigüedad a través del santuario. Ahora, quiero mostrarles el camino que Dios tenía preparado para el pecador. Afuera estaba el pecador. Entraba al atrio, al patio, se sacrificaba la ovejita y él salió con el perdón. Pero el plan que Dios tiene para nosotros que recorrer aquí es no quedarnos ahí. Dios quiere simbólicamente llevarnos al lugar santo. Y en el lugar santo comer simbólicamente ese pan. Ese pan representa no solamente a Jesucristo personalmente, representa la palabra de Dios, el pan de vida. El Señor quiere que comamos su palabra cada día para alimentarnos espiritualmente, para no morir de hambre espiritual. Y luego en ese lugar santo, simbólicamente, el Señor quiere darnos la luz a través del candelabro de los 7 brazos, donde representa ahí el aceite que es símbolo del Espíritu Santo. Jesús quiere, después de perdonarnos, que estemos simbólicamente en el lugar santo para comer su palabra, profundizar su conocimiento, estar con el Espíritu Santo en nuestro corazón, el aceite. Y no solamente esto, la luz del Señor estar en nuestras vidas y en su palabra, y luego comenzar a reflejar la luz al mundo, porque la Biblia dice que vosotros sois
La luz del mundo también. Pero ¿cómo puede ser la luz del mundo si la luz verdadera, Jesucristo, no está primero en tu vida, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra? Y entonces tú puedes ser la luz del mundo. Y hay una cosa más en esta fase de la santificación en el lugar santo, el altar del incienso, donde tú, que representa, simboliza tu oración profunda, donde se une el sacrificio de Cristo, la ceniza, más el incienso que simboliza tu oración. Y esa tu oración va a ser agradable para Dios. Y entonces tú puedes caminar en santidad. Y ahora el Señor tiene un paso más. Él quiere llevarnos simbólicamente, finalmente, al lugar santísimo, a la última fase. Dios se presentaba al sumo sacerdote una vez al año y fue en el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote tuvo que entrar con temor y temblor a ese lugar porque era la presencia de Dios. Ahí estaba la santa Shekinah sobre el altar, sobre el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, donde estaba la santa ley de Dios, su expresión de su carácter y de su voluntad. Y ahí estaban los dos ángeles mirando hacia el propiciatorio, la santa ley de Dios. Y ahí el sumo sacerdote una vez al año entró con temor y temblor. Y él, si retenía un pecado en su vida que no había confesado, del cual no se había arrepentido, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Moría. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Solamente la sombra no puede estar en la presencia de la luz. Cuando tú pones la luz, las tinieblas se van, la sombra se va. Entonces, 10 días antes, lo vamos a ver con más detalle en el próximo tema, el sumo sacerdote y todo el pueblo se preparaba, se arrepentía, confesaba sus pecados, buscaba sinceramente en su conciencia estar correctamente con Dios. Y entonces, cuando estaba en paz el sumo sacerdote, sabiendo, estoy sin pecado conocido en este momento, todo me arrepentí, todo lo confesé al Señor, un sacrificio ha sido hecho, ahí entró en la presencia de Dios. Y entonces pudo vivir. Y Dios quiere llevarnos desde el oriente hacia el occidente. Dios quiere llevarnos simbólicamente en esta dirección, pasando por el sacrificio ahí, aceptando el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestro pecado, llevarnos al lugar santo, comenzar a santificarnos a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la luz, de su presencia en nuestras vidas y a través de la oración. Y finalmente Él quiere no dejarnos en el lugar santo, Él finalmente nos quiere llevar al lugar santísimo. Es un progreso. Dios quiere llevarnos de la condición del peor pecador a la condición del más santo, a la condición del santísimo. Eso es el plan que Dios tiene para nosotros, de tal manera que al final la santa ley de Dios pueda nuevamente estar escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, y nuevamente podamos vivir reflejando la imagen y semejanza de Dios que hemos perdido por el pecado, y nuevamente en nuestro carácter, en nuestra vida, pueda estar la voluntad de Dios reflejada, el carácter de Dios reflejada, la voluntad de Dios reflejada. Y ahora, para terminar, un detalle muy interesante. Al inicio del seminario hemos estudiado que Dios puso un pacto con Noé y su familia tras el diluvio, que era el arco iris. Y el arco iris significaba fijarme en el trono de Dios, pues alrededor del trono de Dios está el arco iris, y ahí también está el pacto de su ley. Ahora, darme vuelta y no mirar hacia el arco iris simbolizaba enfocarme en ¿qué? En el sol, ¿recuerdan ustedes? Y dar la espalda al trono de Dios, al templo de Dios, a la voluntad de Dios, al arco iris en esa simbología. Ahora, el tabernáculo de Dios estaba dispuesto de esta manera, estaba dispuesto de que el pecador tenía que dar la espalda al sol y entrar en este camino de la santificación y entrar al patio y entrar al lugar santo, y entrar al lugar santísimo, y cada vez alejarse más del sol, del sol, del sol. En la simbología de la adoración del sol, que se concentra en el día del sol, cuando aquí, en el lugar santísimo, el lugar más alejado del sol,
En esta simbología está la voluntad de Dios y el cuarto mandamiento, el Shabbat, el sábado. ¿No es impresionante todo esto? Y allá en Ezequiel hay el terrible versículo, con esto quiero terminar, donde nos muestra que había en el lugar, en el patio, en el atrio, como 25 varones, dando la espalda al templo, con su mirada hacia el oriente, adorando al sol, para completar esto. Esto como una representación de las religiones, que aunque están en el tabernáculo de Dios, en la primera parte, pero ni siquiera llegaron al altar de los sacrificios, se dieron la vuelta y adoran a Dios, pero dicen, pero estamos en el templo de Dios. Qué interesante. Pero han dado la espalda a todo el plan divino. Han dado la espalda al sacrificio, a la fuente de bronce, al lugar santo con sus objetos, al lugar santísimo con su santo sábado, con la voluntad de Dios, con los 10 mandamientos. Esos son pensamientos que hay que profundizar, que son impresionantes en la simbología del contexto general de lo que estamos viendo. El próximo tema vamos a avanzar y profundizar muchos más aspectos para terminar de entender la profundidad de Daniel 8 y 9 del santuario. Y ahí vamos a ver también el cumplimiento de Daniel 8:14, la purificación del santuario. ¿Y qué es lo que esto significó y significa hoy en día para nuestras vidas también? Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.